Bueno, me acuerdo que la vez pasada simplicidad lo vimos, que esto decía hacerlo simple. Equipos organizados, creo que ahí se nos cortó. Esperen que me quede este acá. Ahí está. Equipos organizados, que la vez pasada ese donde se nos cortó. Y que en realidad, si bien quedaban estos dos últimos, para mí lo de equipos es como o sea, está muy relacionado a todo lo que vamos a estar viendo y es fundamental que esto de que en las metodologías ágiles y también, porque está bueno que esto sí lo, digamos, que está bueno que esto empezar como, para mí es súper válido para cualquier trabajo, que los equipos sean autoorganizados. Obviamente hay un líder, pero no hay un jefe, no hay un gerente. Tenés un líder, obviamente, que es el Scrum Master, pero la organización de todo el equipo, incluso el Scrum Master y el PO son parte de ese equipo, es autoorganizado. Entonces, obviamente va a costar un poco al principio, porque bueno, surgen un montón de cosas, ¿no? Cuando no tenés a alguien que te diga A o B y tiene que ser como un consenso entre partes, bueno, depende de todas esas partes, un montón de factores que muchas veces complican algunas situaciones, otras. Pero para las metodologías ágiles, uno de los principios es, tiene que estar la autoorganización del equipo, porque entonces saben exactamente entre ellos, bueno, quién va a hacer cada cosa, quién tiene que hacer, se van organizando, se van delegando las tareas de una manera distinta, se van poniendo los tiempos, ¿no? Piensen que esto, creo que yo de este cuatrimestre lo saqué, pues está la parte de metodologías ágiles que ustedes ya vieron, pero cuando van a estimar, cuando se hace la estimación del backlog y dicen, bueno, ok, ¿qué es lo que va a entrar y qué es lo que no entra en ese sprint? No es que están diciendo, bueno, esto sí, esto sí, esto sí, porque vos le tenés que asignar un valor a cada una de las tareas en cuanto a tiempo que te puede demorar. Y ese valor se hace en función a reuniones en las que participa todo el equipo. Y usan diferentes métodos en los cuales ninguno es, que después obviamente en la práctica en la realidad se termina siendo como mucho más simple y normalmente el método que se usa es ponerle un valor a una tarea y se dice, y esta tarea, por ejemplo, se le va poniendo puntaje, ¿no? Es un, no sé, 7. Entonces, de ese 7 vos sabés, bueno, esta es un poquito más compleja, es un 8-9, esta es un poquito más simple. La verdad es que se termina trabajando un poco así, pero hay un montón de técnicas eh, con cartas y con dados y cosas, digamos, que lo que van haciendo es ese consenso, hasta incluso en eso, ¿no? De decir, bueno, ok, de todo lo que podemos abarcar en este sprint, cuál es, qué es lo que, digamos, qué es lo que va a entrar de todo el tiempo que tenemos, ¿no? Y todo eso surge de los equipos. Entonces, vamos a ver en toda la parte de gestión de equipos que nos quedan en las próximas presentaciones un poco cómo es esta organización y también cómo ayudar a superar todos los obstáculos que van a suceder en estos equipos autoorganizados, porque no todo va a funcionar tan perfecto como estos muchachos se sentaron a pensar un día y escribir, pero la verdad es que es súper importante atravesar esas dificultades y poder tener un equipo autoorganizado. Y es uno de los principios que es fundamental en las metodologías ágiles, ¿no? Y después la mejora continua, efectivamente, todo lo va, no solamente mejora continua del producto, sino también mejora continua del equipo, ¿no? Eh, no sé, quizás yo lo veo un poco más desde este lado, quizás no lo llevaron a ver en las materias, pero cuando ves todo el ciclo de vida, cuando vos tenés la retrospectiva, que es la reunión que se hace, debería hacerse después de cada sprint, la verdad es que por tiempo no se hace, pues son reuniones bastante largas, que demoran 2-3 horas, en las que todo el equipo tiene que participar, todo el equipo tiene que contar para ellos qué funcionó, qué no. Y son reuniones que son, como decía, muy participativas y son muy dinámicas. De repente no es una presentación, no es el Scrum Master ni el PO ni todos hablando, porque obviamente si yo ahora dijera, bueno, quiero que cada uno ahora nos cuente un poco, hagamos una retrospectiva de esta clase, ¿no? De cómo funcionó la clase, qué es lo que nos funcionó, qué es lo que podría funcionar de otra manera. Es muy difícil que de uno a uno levanten la mano y lo empiecen a decir. Ahora, si hay alguna dinámica, ¿no? Con post-it, con cosas que es mucho lo que se usa, esas situaciones se van dando porque le vas como permitiendo a todos que hablen, dar espacio para todos, porque si son muchos, igual, como las perspectivas son por equipo y en los equipos no debería haber más de 9 o 11 personas, no es lo mismo que los 30 y tantos que somos acá, ¿no? Pero bueno, el espacio está, pero como se va incentivando a que todos participen todo, y de eso que surge en esas reuniones, de esas posibilidades de mejora, eso que quizás funcionó o no funcionó, se pone como bad luck para empezar el ciclo de vida que sigue, ¿no? Y se prioriza.
Si de repente una de las cosas que dicen que no funcionó es, mirá, fueron eternos los brainstorming, nunca llegamos a un punto, se habló y nos costó redondear la idea, eso se pone como backlog, se le da una priorización y se trabaja en el sprint siguiente y pasa a tener un espacio igual que una tarea. Entonces, esto es lo que tiene de bueno, obviamente en teoría y en lo que uno puede ir aplicando, pero lo que tiene de bueno esto de, o sea, las metodologías ágiles no solo en cuanto a gestión del producto, sino en cuanto a gestión del trabajo y en cuanto a gestión de los equipos, ¿no? La realidad es que se enfoca mucho en la mejora continua, no solo del producto, que obviamente en cada sprint, si en la review se ve que algo del producto no funcionó, bueno, pasa a ser parte del backlog o que se podría mejorar, no digamos que no funcionó, pero algo que podría mejorarse pasa a ser parte del backlog y se empieza a priorizar dependiendo de lo otro, que tan crítico sea, en qué momento va a quedar priorizado y en qué momento va a entrar en el sprint. En el caso de las acciones y todo lo que surge en las retrospectivas, pasa a ser también parte del backlog a trabajarse en el sprint siguiente. Entonces, todo el tiempo se va mejorando tanto el equipo como el producto, ¿no? Le dan mucha bolilla a la mejora continua. Recuerden que, de vuelta no me acuerdo si, creo que sí que lo hablé con ustedes, pero porque la parte de gestión de proyectos se junta también con práctica en algunas cosas. Esto de que para PMI en realidad no existe una fase de mejora continua. Muchos la van a poner en una hoja en internet que dice mejora continua y la realidad es que no existe. Para PMI una mejora es otro proyecto aparte. Si yo hice un proyecto, hicimos el alcance, se cerró todo, se cumplió con ese alcance, se cumplieron los objetivos, está todo perfecto, ese proyecto se cerró, no hay espacio para la mejora continua. Y si después querés hacer algo para mejorarlo, vas a hacer otro proyecto aparte, donde tenés que volver a crear su business case, donde tenés que volver. Entonces, esto es algo que surge, obviamente, como empieza a partir de que esto surge, estar mucho los híbridos, hay incluso áreas dentro de las organizaciones de mejora continua en las cuales se van viendo mejora de productos, de proyectos y también de gestión y de cosas. Pero bueno, en realidad, para PMI la mejora continua no es parte del proyecto y en las metodologías ágiles es parte del proyecto y de la gestión, no solo del producto, sino de la gestión de ese proyecto. Entonces, nada, cerrando un poco esto de los 12 principios, llevamos una clase hoy, está bueno lo que aporta, o sea, lo que surge con la agilidad y lo que aporta no es simplemente como vamos a ver después, ya se los comenté el otro día, esto de, bueno, ok, para proyectos largos, la verdad que la agilidad es mucho más exitosa, ¿no? Estos igual son valores más viejos, pero bueno, en un proyecto largo vos poder ir dándole valor agregado todo el tiempo al cliente está buenísimo y lo pones en el centro y todo. Y quizás en proyectos no tan largos, en proyectos cortitos, es muy pareja el éxito, ¿no? En cuanto a metodologías tradicionales y metodologías ágiles, porque la realidad es que pasa a ser, no sé, tenés 1 o 2 sprints, es más o menos lo mismo, el momento en el que va a recibir el cliente el producto, ¿no? O el beneficio, el que va a poder sacarle ese beneficio. Pero la realidad es que para mí, sobre todo, que me gusta prestarle mucha atención a esto, lo que más suma las metodologías tradicionales, las metodologías ágiles, es todo esto de la gestión del proyecto. No solamente en cuanto al producto, sino esto de cómo, en qué lugar ponen al cliente, que lo están poniendo adentro del proyecto, adentro de la propia célula de trabajo. Cómo ven el cambio, cómo ven la adaptación, ¿no? Esto de, bueno, adaptarse al cambio y cómo y de qué manera. Bueno, entre las frecuentes tiene más que ver con producto. Esto del trabajo en equipo, de la comunicación directa, basta de, incluso como les comentaba la otra vez, están todos o sea, en su momento cuando era presencial estaban todos en la misma sala y la realidad es que para los que trabajamos en otras áreas, nos parece inviable eso, tenés uno charlando una cosa, otros en otra y vos querés estar solo con tus auriculares y no escuchar, no sé, el que está desarrollando que quizás no tiene tanta interacción. Y acá tenés que enterarte de todo, tenés que estar al tanto de todo, ¿no? Entonces, creo que suma mucho en la gestión del trabajo. Esto de la continuidad es fundamental y es fundamental hasta incluso que lo repensemos nosotros con cómo es nuestro día a día de trabajo. O sea, si podemos mantener un trabajo continuo, está bien. Si tenemos muchos saltos, hay algo que no estamos organizando bien, o nosotros o no nos están organizando bien, ¿no? Entonces, creo que esto que quizás, si bien vieron en otras materias, todo es súper importante de poder tomar qué es lo que nos sirve y el valor real de las metodologías ágiles fuera de la gestión. Realmente en un mundo cambiante no tenía sentido tener una metodología que demorara un año en entregar valor y quizás en ese año ya
te cambió, te agarró una pandemia en el medio y posiblemente un montón de proyectos se vieron interrumpidos porque o no tenían sentido o no se podían llevar a cabo o cambiaron o hubieron otros más importantes que era, che, ¿cómo hacemos ahora para trabajar desde nuestra casa, para poder gestionar, para darle más autonomía al cliente porque ya no va a tener, bueno, igual la pandemia fue un caso súper extremo, pero que sucedió, no fue un caso aislado, sucedió y fue mundial y de repente muchos proyectos y muchas empresas se vieron atravesadas por esto. Entonces, fuera de eso, obviamente, que es lo que uno más se queda de la agilidad, con esta, bueno, versatilidad ante el cambio, esto de entregar valor todo el tiempo, te lo pones a desmenuzar un poco más y entender un poco más, para mí lo más valioso es todo el foco que le da a la gestión y cómo le da, el espacio que le da al equipo de trabajo, el espacio que le da al Scrum Master, que pasa a ser un líder y pasa a ser el que tiene que estar un poco ahí sacando con el, no sé cómo se llama, ¿no? Como que es una vaca, toda la maleza, ¿no? Y abriendo el camino para que vengan todos los de atrás. Y no es el que está dando órdenes, sino el que está liberando, entonces el que está liderando el equipo, ¿no? Entonces como eso para mí es lo más valioso que tiene las metodologías tradicionales, metodologías ágiles. Pero bueno, eso era lo último que quería comentarles que nos había quedado la clase pasada. Y ahora paso a compartirles que como puse compartir, sí. De la clase pasada, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Tampoco los quiero dejar callados, que participan, pero... No, pero viene claro hasta ahora. Buenísimo. Pero bueno, nada. Y como digo siempre, aunque no estés trabajando en proyectos, toma lo que te sirva. Yo la verdad es que cuando trabajé en proyectos no trabajé 100% en gestión de proyectos, trabajé en gestión de portfolio, pero me llevó un montón de cosas de las metodologías tradicionales para después cuando tengo que gestionar equipos. La verdad es que no tengo un rol muy alto de liderazgo, pero sí trabajo con gente y trato quizás, a pesar de tener quizás un rol más de coordinadora o algo, no estoy trabajando sola y trato de esto de organicémonos. Me llevo como lo más importante, el tema de ser autoorganizados, de ver cómo está distribuida la carga de trabajo en cada uno, y esto de la continuidad para mí es fundamental, de la comunicación, de tener comunicaciones directas, de poder charlar uno a uno, de ver qué es lo que cada uno, como nada, cualquiera hace el rol, las cosas quizás más importantes aprovechar y llevarlas, ¿no? Porque la verdad que cambia un montón cuando usás alguna de estas cosas en el equipo de trabajo, cuando podés, obviamente, cuando uno trabaja de a uno es como decía, no sé el nombre de este actor, ¿no? Necesitas dos para bailar el tango, ¿no? No es uno solo que está trabajando, estoy por toda la mejor voluntad de un equipo autoorganizado y todo, que si los demás están ahí, o sea, hablamos desde, ¿no? Aparte otra cosa, también yo, lo de Javi Martínez también, perdón, si vuelvo al video, también él te dice, es muy raro, o entre las palabras, es muy raro que vos trabajes solo. Por eso es importante, ves que no hay que quedarse solo en las tecnologías. Si vos no tenés estos métodos, estos proyectos, la tecnología no te sirve, digamos. Puedes tener mejor inteligencia artificial, todo, No, pero... tal cual, lo que pasa es que hay cosas que quizás, nosotros no trabajamos solos en ninguna situación, siempre trabajás o para alguien, o con alguien, o no, trabajamos en realidad un poco multidimensional, arriba, abajo, a los costados, siempre tenés a alguien con el que tenés, pero lo que voy es muy diferente el rol quizás de un desarrollador, que si bien está trabajando para alguien, la verdad es que trabaja mucho más solo, porque está sobre todo si es un proyecto, tenés que desarrollar algo, estás como mucho más vos y tu computadora, que el trabajo de alguien que hace gestión, ¿no? Sea gestión de un incidente, sea gestión de cualquier trabajo, rol de gestión, necesitas mucho la comunicación con los demás, el trabajo con otros, mucha la colaboración de otros. Y conseguir esa colaboración, el otro día justo hablaba con alguien que me estaba diciendo que no me acuerdo quién lo había tratado mal. Y la realidad es que esa persona que trató mal a la otra necesita un montón de la otra. Entonces, naturalmente, fuera que para mí está mal tratar mal a cualquier persona, o sea, seas estudiante, tratar mal a un docente, seas docente, tratar mal a un estudiante, sea trabajas con alguien, tratar mal a un par, tratar mal a un gerente, sea gente, o sea, no importa en qué orden y en qué está mal, pero además digo, se atrapan muchas más moscas con miel que con vinagre. ¿Cómo va a conseguir esa persona que trató mal a la otra después algo de esa persona? Entonces digo, la colaboración, poder colaborar con los demás, hacer, digamos, es fundamental en los trabajos, ¿no? Como que nosotros no estamos solos. Entonces, nada, a veces hay muchas cosas que quizás cuando uno las lee, cuando uno las estudia, te van a estar más y dices, bueno, mira, acá me están dando una herramienta, ¿no? Acá igual lo que les mostré es un poco el título maravilloso. Después vamos a entrar, obviamente, en un montón de herramientas y técnicas para esto. Esto fue como más que nada un pantallazo, obviamente, de los 12 principios de agilidad, pero va más que nada en esto, ¿no? Hay roles que requieren mucho más de la colaboración y de la gestión y del trabajo con otros que otros roles. A pesar de que sí, obviamente siempre estamos en contacto con los demás y la tecnología en algún punto termina, ¿no? Y como que deja
no quiero ser obsoleta, pero bueno, acá un punto el que se acaba, donde está la tecnología y empiezan las personas atrás, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con esto de planificación de proyectos. Y acá lo que vamos a ver es un poco todo lo que tiene que ver con herramientas de gestión dentro de los proyectos. Acá sí hay algunas que son más 100% para proyectos, otras cosas que se pueden tomar para lo que es, también para cualquier rol y aplicar en cualquier situación en la que ustedes estén trabajando o que lo necesiten. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planificación? Esto de organizar qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer, qué recursos necesito, el tiempo, los costos que voy a necesitar para poder conseguir el objetivo de manera eficiente, ¿no? Y efectiva, que verdaderamente se pueda conseguir. Esto lo vemos mucho cuando vemos 100% PMI. Todas las gestiones, todas las áreas de conocimiento, o sea, la gestión de costos, la gestión de riesgos, la gestión del alcance, siempre empiezan con una planificación. ¿Sí? No es simplemente, bueno, voy a gestionar los riesgos de mi proyecto. Bueno, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Porque no nos dicen el cómo desde la teoría. Vos lo puedes hacer como quieras, te dan un montón de herramientas, pero vos podés elegir cómo vas a hacer tu gestión. Cuáles van a ser los tiempos de tu gestión. Entonces, siempre cada una de las gestiones dentro de un proyecto empieza con esta planificación, ¿no? Vos tenés, el proyecto es obvio, vos tenés una planificación de tu proyecto en la que vas a decidir en qué tiempo, con qué costos y con qué recursos lo vas a hacer, ¿no? Cuál va a ser la calidad, cuál va a ser... Pero después, dentro de eso, no sé, los costos. Bueno, ok, ¿cómo vas a hacer la gestión de tus costos? ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Cómo vas a hacer tu gestión de comunicaciones? ¿Cómo la vas...? Todos esos cómo son las planificaciones de las diferentes áreas dentro de un proyecto, ¿sí? Entonces, obviamente, esto establece un plan y se va guiando, se va controlando y ejecutando durante todo el proyecto. En las metodologías tradicionales obviamente no está tan así, tan pautado, pero porque no es, como decíamos, está un poco más dicho y tiene menos de planificación, menos de documentación, ¿no? Va más en el hacer y es simplemente el backlog y uno después lo va priorizando y vas avanzando con lo que vas priorizando y lo que no. Esto tiene más que ver quizás con una metodología tradicional, pero también nos sirve un poco para todo lo demás, cuando tenemos que gestionar quizás comunicaciones, que la verdad es que, ok, las metodologías ágiles tienen mucho más esto del 1 a 1, pero siempre hay, y la comunicación directa. Pero como nosotros trabajamos en entornos mayormente híbridos, donde quizás no tenemos estas reuniones, donde quizás tenemos muchos más interesados que los que verdaderamente participan de las reuniones. Existen las comunicaciones. Entonces, entender qué tipo de comunicación, a quién, bueno, todo eso es planificar todas las áreas que están relacionadas con mi proyecto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que poder entender es quiénes son los stakeholders de nuestro proyecto. Y acá tomo proyecto pero tomen proyecto como cualquier trabajo, cualquier proyecto que tengan, aunque no sea un proyecto propiamente dicho, porque no trabajes en un área de proyecto, a eso me refiero, pero si no sé, tenés un entregable, es lo que sea, bueno, ese es tu proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Entender los recursos con los que estoy trabajando. No solamente los recursos que voy a necesitar a fin de, bueno, necesito 3 desarrolladores, 4, que ello es más 100% de una gestión de proyecto, sino también los interesados de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? De mi trabajo. Por ejemplo, bueno, ok, tener en claro el organigrama, porque no es lo mismo como le hablas a un director que como le hablas a un gerente, que como le hablas, y la información, no como le hablas, porque la verdad que uno es natural y habla igual para todos, pero digo, la información no es lo mismo la información que requiere un director que la que requiere un gerente, que la que requiere tu jefe o la que requieren tus pares, ¿no? Dependiendo del rol que cada uno tenga. ¿Y por qué? Porque obviamente, ¿qué es lo que vimos cuando vimos sistemas de información? Que ¿para qué se usa la información? ¿Para qué se usa la comunicación? Para tomar decisiones. Toda comunicación que hagamos, toda información que demos, tiene que servir para poder tomar alguna decisión. Entonces, obviamente, yo como colaborador, ¿no? Colaborador me refiero a que no tengo en este momento gente a cargo. ¿Qué decisión puedo tomar? Muy limitado. Puedo tomar cosas que me atañen 100% a mí. Entonces, la información que yo voy a recibir puede ser un poco más detallada, un poco más, porque la verdad es que la decisión que yo puedo tomar es distinta. Ahora, la decisión que va a tomar mi jefe, mi gerente, bueno, en función al área, es un poco más amplia, tiene un poco más de poder de decisión. Entonces la información que obviamente que va a recibir, que va a necesitar, va a ser diferente. Y ni hablar de un director, o ni hablar si tenés que incluso hacer una presentación a algún CEO
¿no? Como las decisiones que ella, entonces quizás no le interesa. Yo le voy a hacer una presentación a mi jefe de una gestión de proyectos. Bueno, voy a poner el detalle quizás de qué cosas se fueron haciendo en este periodo, cuáles son los costos, qué es esto. Bueno, si esa presentación llega al gerente, tendrá otra información. Y si esa presentación llega al CEO, lo único que le importa es todos los proyectos que hay en la compañía, si se están cumpliendo y qué, digamos, el costo y los beneficios, quizás. Es muy limitado, porque ellos ven simplemente, ok, están todos en tiempo, o sea, son time on budget. Ok, ¿están en tiempo? Sí, ninguno se demoró, no tienen demoras excesivas, no tienen nada que nos tengamos que preocupar. Están en costo, están usando el presupuesto que estimaron, ninguno se pasó de presupuesto excesivamente, no hay ninguna decisión que tomar acá, listo. Y estamos con la calidad, con lo que se... Listo. Si alguno de esos valores deja de estar, ahí es donde tiene que tomar alguna decisión de, bueno, ¿seguimos con esto o no seguimos? Pero mientras lo demás esté más a detalle quizás de qué pasa con los recursos, qué pasa con las contrataciones, que quizás si fuese una presentación gerencial, sí es importante si es el gerente de costos, pero al CEO lo que le importa es lo macro, ¿no? Y después las decisiones las va a tomar un poco en función a eso y en función a la visión que tienen más general de lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, bueno, okay, ¿cuál es nuestro organigrama? ¿Dónde estamos parados nosotros? ¿Con quién trabajamos? ¿Para quién trabajamos? ¿Qué rol tiene cada uno? ¿Qué información va a necesitar cada uno? ¿Qué decisión puede tomar con la información de cada uno que le podamos dar? Entonces, siempre como situarse un poco donde estamos en el organigrama es fundamental. Y después un poco lo que vamos hablando es de la gestión de las comunicaciones, ¿no? Que son todos los procesos necesarios para poder llegar a que la comunicación sea efectiva, ¿sí? Que la recibe el que la tiene que recibir, que la entiende el que la tiene que entender, ¿no? Que sea oportuna, que llegue el momento que tiene que llegar a las personas adecuadas. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces falla la parte de la comunicación en los proyectos. Y no me refiero a la comunicación de entre los interesados del proyecto directos, de sí, vamos bien, sí, los costos, sino me refiero a lanzo un proyecto y no está comunicada el área de gestión de incidentes, por ejemplo. Entonces, ese proyecto falla, al día siguiente tenés a todos los usuarios reclamando algo y vos ni te enteraste. Entonces te pones a analizar y ver dónde puede venir el error. Y cuando lo encontraste, hablas con, dices, mira, el error viene por esta aplicación. Hablas con el owner, sí, ayer lanzamos un proyecto, en realidad falló, lo estamos analizando. Todo ese tiempo que se perdió en analizar, en todo eso, simplemente porque no estuvo la comunicación clara de, che, vamos a lanzar esto, ¿sí? O ni siquiera, ponle que no falló el proyecto. También muchas veces pasa que se cambia una URL de acceso, se cambia el lugar donde está el botón y de repente esa comunicación nunca existió para el área que lo usa. Entonces de repente tenés a todo el call center llamando diciendo que no puede entrar a la página. Y es simplemente que cambió el URL de acceso porque migraste el servidor o porque... Pero una consulta, Sí. Meli, todas las comunicaciones de lanzar los proyectos, ¿tiene que ser siempre de un principio o se puede hacer todo en el momento? No, vieron que yo hablé recién de las planificaciones, ¿no? Uno tiene que planificar. Cuando vos planificás, por ejemplo, la gestión de las comunicaciones, lleva una planificación y ahí planificás. Bueno, okay, ¿qué comunicación va a recibir el director y con qué periodicidad? No lo va a recibir, no tiene sentido quizás que reciba todos los días una comunicación del estatus. Va a recibir una por semana, por ejemplo. ¿Qué comunicación va a recibir el usuario? Quizás es una comunicación al principio del proyecto que diga, esto va a migrar y a partir de tal fecha vas a trabajar de manera diferente, y quizás una más cerca de la fecha de GoLive que diga a partir de mañana, a partir del lunes, a partir de tal fecha, esto va a ser así. Cualquier No duda, sé, comunícate también con tal, si ¿no? pasa, perdón, si Sí. pasa algo en el momento, ocurre un inconveniente, no sé, ocurre Sí, eso virus, obviamente es una comunicación en el momento. ahí no te queda otra, digamos. Yo creí que era así, que ande obvio, eso ni te pasa todo el tiempo. Por eso creí que eras Cristian porque había leído la C así y digo, mira, no pasa solo no. A ver, Melina, Sí. a veces sin ser parte de un gran proyecto, de una gran envergadura de trabajo, vos le pediste una corrección, 6 meses después entraste en agenda, alguien iluminó, le encajó la corrección, pero la corrección trajo otra macana y al día siguiente tus call centers de atención al público o tu call center de atención interna revienta porque no anda y le van a preguntar a quién es el dueño de esa aplicación o esa parte del negocio y no sabe nada y se da vuelta y los de Haití miran para el techo, ¿viste? Como que no pasó nada y silban. ¿Y quién metió la mano? Es la pregunta.
pero ok, Sí, sí, sí. pasa. No, pasa. Y yo, por ejemplo, digamos, yo estoy al lado de Haití y a veces, no, es como que esa cosa eterna entre el negocio y Haití, de decir, pero la verdad es que muchas veces pasan y la comunicación no es clara. Entonces, cuando hablamos de comunicación, no es solamente comunicación del proyecto, que obviamente después, una vez por semana, pasando el estatus del proyecto, al gerente, al director, al sponsor que lo pagó, al área que es interesada. Esas comunicaciones están, y normalmente es mucho más difícil que alguien se las olvide, como que todos sabemos que tenemos que comunicar el estatus de un proyecto, comunicar los avances, pero después nos olvidamos que tenemos que comunicar a los usuarios de ese proyecto, ese cambio, a los usuarios de esa modificación o de ese arreglo, de ese fix, como decía Luis, ¿no? Y después, en relación a lo tuyo, Lucas, lo que se suele hacer es, cuando vos tenés el despliegue, el día de ese despliegue, ya una comunicación semanal no te sirve. O sea, ahí empieza a ser una comunicación quizás una vez por hora. Vos empezás un despliegue a las 12 de la noche y decís, bueno, listo, estamos en tiempo, vamos avanzando con esto. A las 5 de la mañana empezaron las pruebas de usuario, a las 7 se liberó al concierto para que puedan usar. Como uno va estimando ahí, no sé, quizás cada una hora o dos, una comunicación a los más interesados, ¿no? A los que le puede importar. Entonces, no importa cuál sea, dependiendo del área, dependiendo de, como decía Luis, de la envergadura del proyecto y del tamaño y todo, vas a requerir seguramente diferentes tipos de comunicaciones y llegar a diferentes personas. Pero el poder organizar, como estamos arriba, tus interesados. ¿Quiénes son todos los interesados de tu proyecto? Desde el director, que está poniendo la plata, del área que tiene haciendo este sistema de ventas, es el que está poniendo, no plata de su bolsillo, ¿no? Pero su presupuesto anual de la empresa. Hasta el usuario que va a usar ese sistema de ventas, todos son los interesados. Y normalmente lo que nos pasa es que vemos como stakeholder, como interesados del proyecto, al área de ventas, a IT que lo está haciendo, a los otros que están en las integraciones, todo, pero nos olvidamos quizás del usuario, nos olvidamos de la mesa de ayuda, que son los que después tienen que levantar los llamados de los usuarios y están después sin entender por qué está fallando algo. Bueno, todas las personas que puedan verse afectadas con tu proyecto de una u otra manera, tienen que recibir diferentes comunicaciones, ¿no? Y todo esto de qué es lo que vas a comunicar a cada uno, lo vas a armar en tu planificación de las comunicaciones, ¿no? Que quizás no la tenés que presentar a nadie, no tiene que ser, obviamente en PMI sí era todo un documento que te hacía avanzar, ¿no? Que lo tenías que completar y presentar. Y acá es simplemente organizarte vos, pensar y decir, bueno, ok, ¿a quién tengo que comunicar? Este y este. Bueno, ¿qué comunicación le voy a dar a cada uno? ¿Sí? Y ahí, nada, vas organizando las comunicaciones. ¿Cuáles son las cosas, los puntos claves que tenemos que tener en cuenta? Es, ok, ¿para qué nos sirve gestionar bien las comunicaciones? Uno es, entonces, cuando vos interpretás, perdón que me había quedado la idea a la mitad, cuando vos entendés cuál es la importancia de la gestión de las comunicaciones, entendés qué es lo que necesito, ¿no? Por un lado es facilitar el flujo de la información. Entonces, si yo ya tengo definido a quién le tiene que ir esa información, listo, es mucho más fácil, el flujo va a ser unidireccional o bidireccional de repente de la información, pero es mucho más fácil y mucho más posible, que le llegue a las personas correctas en el momento correcto, ¿no? Entonces, por otro lado, nada, obviamente no podía dejar de poner esto, mejorar la toma de decisiones. Si vos tenés una comunicación clara, con la información precisa y oportuna, la persona que tiene que tomar una decisión, o sea, seguimos con esto, no seguimos, esto, te falló algo, ¿volvés atrás esa versión o lo dejás? Yo lancé hoy un sistema y el sistema falló. Por ejemplo, no sé, hay proyectos, cuando fueron los proyectos de migración a la nube, todo lo que teníamos en sistemas físicos, ¿no? Hubieron algunas de esas migraciones que en el momento del Go Live fallaron. Entonces, que falle una aplicación que le estás migrando a la nube, a una máquina virtual, hace que las personas no puedan entrar. Si es una aplicación de ventas, la persona no puede vender. Y si es una aplicación, y el día que migramos la aplicación core de la compañía, el ERP, ya que lo hablamos acá, que centraliza todas las aplicaciones de DirecTV, ese día falló. Entonces, acá comunicar, che, nos está fallando esto, la comunicación hora por hora, que le llega al director, que le llega al gerente, que le llega, era fundamental, porque había que tomar una decisión, pero vos ibas a hacer rollback, o sea, volver atrás un trabajo de meses y meses y meses y volver, no existía, o sea, no había posibilidad, pues ya habías migrado la base de datos, ya habías migrado todo y después resulta que por algún motivo que no encontrábamos, el sistema era súper lento y que hacía que cuando se subían todos los usuarios a la vez se caiga, entonces no podían vender, no podían atención al cliente, no se podía hacer nada porque era el ERP, era el sistema core de la compañía. Entonces, a esto voy con la importancia de la toma de decisiones. Tener una comunicación clara y certera y precisa en el momento justo, la persona adecuada, hacía que una persona, que el director en este caso decía, no, sigamos, estábamos todos ahí tratando de encontrar por qué, que nos llevó, creo que de madrugada, pobre, veníamos con 2 días sin dormir, el que estaba ahí
hasta que pudo encontrar qué era lo que fallaba y se resolvió. Pero hay situaciones en las que, nada, o sea, situaciones no siempre es fundamental la comunicación, pero en este tipo de cosas, porque si es algo mucho más corto, a veces cuando hacemos algo mucho más, ¿no? Mucho más chiquito, y sí, aplicamos un cambio, el día siguiente falló y tenés afectada una aplicación de ventas, se vuelve de atrás con ese cambio y seguimos trabajando como hasta ayer, hasta que alguien lo resuelve y se avanza. Y listo, y se acabó, y no hay tutía, y es así para no afectar más las ventas o lo que sea. Ahora, cuando tenés un cambio súper grande, que volver atrás no es posible o te requiere mucho más esfuerzo que tratar de encontrar el error y seguir adelante, pero alguien tiene que tomar esa decisión. No va a ser el técnico que está tratando de resolver el incidente. Él puede dar su opinión, pero la decisión va a venir de arriba. ¿Y en base a qué puede tomar esa decisión? En base a la información. Entonces es fundamental la comunicación que hagamos y la información que les demos, ¿no? Y después, obviamente, alinear expectativas. Si vos no comunicaste bien tu proyecto, no comunicaste bien cuáles pueden ser los riesgos, qué es lo que puede pasar, después cuando falla el día siguiente te dicen, pero ¿por qué falló? Y la verdad es que era muy probable que un proyecto tan grande falle y nadie se sorprendió cuando al día siguiente no se podía, o sea, nadie dijo, ay, no puedo creer que te esté pasando, ¿no? Dijimos, bueno, nada, resolvámoslo, pero era obvio que podía pasar. ¿Por qué? Porque la comunicación estuvo clara y las expectativas se setearon. De decir, mirá, nada, es un proyecto súper grande, puede pasar esto, ¿no? Desde el conocimiento de los que lo estaban ejecutando. Entonces, ¿por qué es importante una comunicación? Por todo esto, para que nadie se sorprenda, para que nadie te diga, o al contrario, de repente, si sale todo bien, también poder cerrar el proyecto y darle el cierre que se merece y que estén todos alineados y felicitando y en tiempo, ¿no? Entonces, Claro, lo que digamos, todo esto es que reduce las posibilidades de errores, fallas, y si hay falla algo, sabes sí, cómo solucionarlo. claro, la comunicación no la reduce, la comunicación lo avisa. Te está diciendo, mira, por ejemplo, un sistema meteorológico preciso que te esté diciendo que a vos te llegue, o sea, lo que pasó en Valencia, que la información de que tenían que quedarse en las casas porque había una tormenta, llegó a las 6 de la tarde y la tormenta vino a las 4. Por darles un ejemplo, no me acuerdo de las horas, pero fue después. Esa comunicación, obvio, hay un montón de cosas, no me quiero poner a juzgar al servicio, vamos, pero digo, esa comunicación, siendo 100%, no fue, o sea, no fue en el momento adecuado. Quizá la información fue correcta, pero llegó tarde. Entonces, eso es a lo que vamos. No iba a O luego, evitar por que venga. ejemplo, perdón, en el Mundial de Clubes, por ejemplo, los del tiempo de Estados Unidos eran muy precisos. A tal hora llovía algo, bueno, tenías que estar Por bajo eso, techo. tal cual, no te va a evitar que llueva. O sea, no te va a evitar que no tengas que tener interrumpido el partido, no me acuerdo cuál fue, 45 minutos. El partido se interrumpió, acá en Valencia la tormenta pasó. Lo que va a hacer es que vos puedas tomar una decisión con esa información. Que es decir, bueno, ok, salgo de mi casa, no salgo, dónde estaciono el auto. En este caso, en el caso de un proyecto, en el caso de la gestión en IT, es lo mismo. Lo que tiene que pasar va a pasar. Si va a salir bien, va a salir bien. Si va a salir mal, va a ser algo, va a fallar, va a fallar. La comunicación lo que hace es que estén todos enterados, que todos sepan, que puedan tomar mejor decisiones, que se puedan alinear las expectativas, ¿no? La comunicación es fundamental para eso y es una pieza importantísima de cualquier gestión, pero bueno, hablando acá de proyectos, de la gestión de proyectos, ¿no? Y para esto tenemos tres métodos, que los usamos todo el tiempo. Acá lo que vamos a hacer solamente es ponerle nombre y entender que a veces, no sé, hay algunos que, porque nos sentimos más cómodos con un método o con otro, pero porque a veces fallan, ¿no? Y cuál es el mejor método para cada caso. Uno de los métodos que es la interacción es esto, es cuando hay comunicación entre dos o más personas en tiempo real. Si no hay un delay en esta comunicación. Uno está hablando, puede ser por una llamada, puede ser en una reunión de Meet, en una reunión presencial, tiene que haber una comunicación online, ¿sí? De ida y vuelta. No aplica WhatsApp, a pesar de que muchas veces estamos en línea, puede que no. Entonces, WhatsApp es otro de los métodos, pero pues muchas veces, a veces sí, bueno, pero con WhatsApp estoy en línea, yo escribo y el otro también, pero puede ser que sí, puede ser que no, digamos, WhatsApp también es un método más asincrónico, no tan sincrónico, ¿no? Entonces, la interacción, ¿y para qué sirve, digamos, qué es lo que nos beneficia la interacción? Que al ser el tiempo real, yo tengo la posibilidad de decir, ¿entendieron? Y que ustedes pueden decir, no entendí, entendí esto, no entendí esto. O sea, usted puede asegurar de que otra persona reciba tu mensaje y lo comprenda, ¿no? O si vos sos el receptor, de repreguntar. Por eso, tal cual. Y también como receptor, yo justo oculté un slide para que no sea tan largo que hablaba un poco, pero bueno, todos lo vimos en la escuela primaria, en esto de emisor receptor, y la comunicación como va, ¿no? Que en realidad hay una retroalimentación que tendría que suceder todo el tiempo. Entonces vos tenés el emisor, el receptor,
ese mensaje que va desde el emisor al receptor y después se retroalimenta hasta el emisor, y en el medio puede haber ruido en ese canal de comunicación. Entonces, ¿qué ruido me refiero? No a ruido real de, che, estoy en una llamada y se escucha porque me metí en un túnel, no. Ruido es cualquier interrupción que suceda en un canal de comunicación, ¿no? Entonces, en una interacción, en un método de comunicación interactivo donde estás en un alumno, el ruido es mucho menor. O sea, esta interrupción de la comunicación es menor, porque vos, como receptor, tenés mayor posibilidad de retroalimentarte y de entender, de repreguntar, y como emisor tenés más posibilidades de hacerte entender, ¿sí? Entonces, este es el método más efectivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y va a depender de la cantidad de canales abiertos que tengas. Yo tengo que comunicar a, no sé, a toda la compañía de algo porque quiero avisar que tal día se hace tal cosa, o lo que sea. Quizás no es el mejor método, porque es imposible juntarlos a todos en un lugar sincrónico, porque es imposible estar llamando uno por uno, y quizás no es necesario, ¿no? También las interacciones, ¿no? El método de interacción se usa para cosas que realmente necesitamos asegurarnos que el otro recibe el mensaje y entienda lo que le estamos diciendo, ¿no? Porque a veces pasa que uno dice una cosa y el otro lo entendió mal, o que nosotros no nos expresamos bien. Entonces la interacción es útil en eso. Y es una herramienta que podemos tener si de repente necesitamos una respuesta de alguien. Bueno, yo tengo que mandar un mail porque es mucho más fácil, porque le llega a todos, pero si necesito que alguien me lo responda y no me lo responde, bueno, saber que está el método de interacción, que es mucho más directo, y que lo puedo llamar y decirle, che, mirá, te mandé un mail, lo leíste, lo respondiste, y no decir, nunca lo llego. Y no me respondiste, ¿qué querés? Se pasó la fecha y no tuve respuesta, y sí, se nos cayó el sistema. No, bueno, teníamos otros métodos para lograr esa comunicación, ¿no? El segundo método es push, que es empujar, que ahí casi entra todo lo que es WhatsApp, correo. Es cuando yo le envío, yo defino mis destinatarios y les envío directamente a esos receptores específicos la información que yo les quiero mandar, ¿sí? Lo que pasa es que yo ahí no me garantizo, por ejemplo, con un correo que les haya llegado. Yo lo mandé, no me volvió rebotado, vos lo tenés en tu bandeja. Ahora, en tu bandeja, entre 3 correos sin leer que vas a leer próximamente, o entre 1000 que te quedaron pendientes y que nunca vas a leer. Entonces, el mail te llegó seguro. El WhatsApp, por eso WhatsApp es de alguna manera un método un poco más interactivo que un correo, pero no deja de ser, porque sí, yo me puedo asegurar, porque si tenés el tilde azul, me puedo asegurar que lo recibiste. El Telegram también puede ser. El Telegram, me refiero con WhatsApp en ese sentido de más social, comunicación, ¿no? perdón, como el Insta, todo eso es más social. En cambio, Sí, el correo es más limitado, es más para trabajo, enviar mail, todas esas cosas. sí, ojo que WhatsApp se usa un montón en trabajo. Nosotros tenemos grupos de comunicación a los que queremos que la información les llegue lo más online posible. Y si tenemos un incidente o algo, en vez de mandar por mail diciendo, che, tenemos este incidente a todos los interesados, les mandamos directamente el grupo de WhatsApp. Y ya todos saben que estamos con ese incidente, que, no sé, que si te ves afectado, no sé, si no te puedes entrar a las redes porque tenemos un incidente de network, y no es como mucho más efectivo, quizás mucho más rápido que el correo, ¿no? Por esto que decía. Pero, y está bueno ahí, Lucas, eso sí, esta aclaración que hiciste, WhatsApp como red social. Obviamente nadie va a usar Instagram para un trabajo, nadie va a usar, pero en realidad cualquier método de comunicación de este estilo, sea Telegram, sea WhatsApp, sea Instagram, es un método en el que uno envía el mensaje, tenés un mínimo como acercamiento de si lo leyó o no, porque tenés los dos tildes, porque tenés... Pero eso no quiere decir que yo no pasé todos, no sé, no me quedo leído tu mensaje por casualidad, porque justo lo abrí, pero después no lo leí, digamos, no es lo mismo que la interacción, a esto voy, ¿no? Pero obviamente es un método súper válido para un montón de situaciones. Esto que sea, yo tengo que comunicar que hay una caída de red, mandar un correo a todos o mandar un WhatsApp a todos es mucho más efectivo que estar llamando uno por uno y decir, che, mira, se cayó la red, sería imposible, inviable. Entonces, no es que un método sea mejor que el otro, son diferentes métodos para diferentes situaciones, y acá uno en su planificación elige cómo va a comunicar y qué necesita comunicar, de qué manera. Entonces, este es otro método, que es todo lo que uno le envía a destinatarios específicos, sea un correo, sea un mail, sea una paloma mensajera, sea un fax, lo que sea. Todo lo que yo le envío a un... Pero eso justamente, todo eso del push viene a reemplazar. Por ejemplo, en una época yo estaba en el secundario, se usaban cadenas telefónicas, y a veces es tedioso, porque tenés que estar Bueno, pero cerca de había la otra. casa. Justo el otro día me acuerdo que estaba mirando, hablamos, sí, eso porque no existía otro método. La realidad es que ahora está el grupo de mamis, que seguramente los que tienen hijos o papis lo odian, pero bueno, es mucho más directo.
¿no? El avisar por ahí si pasa lo que está haciendo la cadena telefónica de que tal, recibe el llamado de la profesora y llama tal y llama tal y llama tal y llama tal. O también, por ejemplo, viste, cuando vos querés enviar este archivo, es un PDF o el currículum, yo me dice copiar, compartir y te va a dar los métodos, lo mando por mail, por Telegram, Sí. Drive. Y ahí uno puede poner, bueno, confirmar recepción si es algo importante, ¿no? Pero bueno, pero es esto. Y después pull, que es quizás la que no tenemos tan en cuenta, es esto de cuando vos no tenés un volumen muy grande de personas a comunicar, que puede ser toda una compañía, diferentes comunicados o lo que sea, que no vas a mandar un mail a cada uno, elegís alguna herramienta que puedan acceder los usuarios y recibir ahí la información. Por ejemplo, en su momento cuando estaba por los trabajos Workplace, que ahora creo que Meta lo descontinuó, pero bueno, que era una herramienta que fuera un Facebook laboral, ¿no? O sea, empresarial. Entonces ahí las empresas subían toda la información y decían, bueno, tal día se celebra tal cosa, tal día o no sé qué pasó, o ponían también los logros, bueno, iban comunicando diferentes cosas en estas herramientas, que son herramientas que están online y que uno como receptor es el encargado de entrar y de recibir esa información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y es la menos efectiva de las tres. Si vos querés asegurarte de que a una persona en puntual le llegue un comunicado, porque la mayoría de las veces si la persona no entra, no lo recibe, como un Power BI, como hay un montón, yo justo dije esta, pero bueno, es cualquier información que tenga subida a la red y que los usuarios tengan que acceder ellos y que quede un poco en responsabilidad de estos usuarios, entrar si están interesados o si necesitan la información a consumirla. Entonces, es poco efectiva si vos te querés asegurar que, y es la menos efectiva, si vos te querés asegurar que el receptor recibió la información, pero es súper útil y súper efectiva si vos tenés que comunicar a toda una compañía las novedades, los logros, los feriados, cómo se va a trabajar tal día que es no laborable, quiénes tienen que ir a trabajar, quiénes O no. también, por ejemplo, perdón, Sí. quería decir, se me ocurre ahora, en el fútbol, en una época no podías comunicar y después, a medida que fue avanzando 2014, 2015, bueno, justo ahí estaba Javi Martínez, empezaban a venir los hashtags, viste, más directos, hashtag Sudamericana, Fox, viste, tal. Sí, igual eso no está relacionado, por eso decía como, evitemos un poco todo lo que sean ejemplos así para no ser tan cortada la clase y quizás no están tan relacionados. Eso está 100% relacionado a la red social y un hashtag en realidad lo que hace es que después, lo poco que entiendo de redes sociales, perdón si hay alguien que, pero que vos puedas después decir, bueno, quiero buscar algo particular de esto, pones el hashtag ese y podés buscar todo lo que está subido a la red de ese tema, ¿no? Es como un buscador, entre comillas, y uno también como usuario, si querés que te salgan en esa tipo de búsqueda, le pones diferentes hashtags a tu posteo, pero no sería eso. En realidad acá tenés la interacción que es 1 a 1. Push, que es elijo quiénes van a ser mis destinatarios y les envío un mensaje a esos destinatarios. Perdón, 1 a 1 no, pueden ser 1 a muchos, pero es online. ¿Sí? Siempre es una situación online la interacción. Push es cuando yo elijo a quiénes le voy a enviar mis comunicados, pero se los envío asincrónicos, sería, ¿no? Como les envío un correo con toda la información. Y pull es correo, WhatsApp, ¿no? Lo que decíamos en Telegram. Y pull es subo la información, por ejemplo, el Moodle, el aula virtual. Aula virtual es pull, yo subo ahí toda la información. Ahora no tengo idea de quién entró, tengo un reporte de quiénes entran de ustedes, cada cuánto, no sé qué, la verdad es que no lo Claro, miro. también. Ustedes son los interesados, perdón Lucas, ahí te dejo, ustedes son los interesados en entrar, buscar la información, bajarla para poder estudiar, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo agarro toda la información de la materia y se las mando por mail después de la clase a todos, es más directo, pero la verdad es que cuando son muchos, sí, la verdad que el mejor método es pull. Yo lo subo al Moodle, lo subo a un Drive, lo subo y ustedes de ahí lo acceden, ¿sí? Ese sería el ejemplo de pull. Son 3 diferentes métodos de comunicación, todos válidos en diferentes situaciones y todos son más o menos efectivos dependiendo también de la situación. Sí, Lucas, perdón que recién te corté, ¿qué decías? No, ¿viste el push o pum, como es? Sí. También no solo el aula virtual que vos decías, puede ser también el Classroom que nos manda a veces los profesores. Claro, es una aula virtual, Classroom. Sí, Que se eso. hizo en la pandemia, recién ahí. Yo tengo Tal entendido. cual. Ahora que Lucas decía esto de push, pull, no me acuerdo, los nombres son esos, está todo bien. Si en algún momento en parcial yo les hablo de métodos de comunicación y tienen que escribir, imagínense que lo que menos me importa es que ustedes sepan cuál es push, cuál es pull y cuál es interacción, porque laboralmente no lo van a usar. O sea, eso quédense tranquilos, se llaman así, les pongo los nombres, pero si ustedes, o sea, lo importante es que sepan que hay 3 métodos de comunicación y cuál es la diferencia de cada uno. Eso igual no aplica solamente esto, aplica todo, como mucho más a la comprensión del tema, ¿no? Que tanto los nombres puntuales, y encima estos dos que son re parecidos, bueno, en español se entiende un poco más, que es de empujar la información, el otro
la tiro, ¿no? Ahí que la agarré. Muy bien. Esto seguro si ya vieron metodologías ágiles ya lo vieron, así que vamos a pasar muy por arriba. Pero también está relacionado a la comunicación, ¿no? Cuando tenés que comunicar el avance de un proyecto, tenés que comunicar con tu equipo cómo va, bueno, son dos gráficos, el bar down y el bar up, que se usan un montón, que muestran el progreso de las tareas que deben completarse dentro de un sprint, ¿no? Ustedes estiman cierta cantidad de puntos que se van a hacer en ese sprint y le asignan X cantidad de puntos a cada una de las historias que se van a completar. Entonces vos tenés, 10 historias que en total suman 96, debe ser que está por ahí, 96 puntos. Entonces, lo que se va marcando en este gráfico es, este es el total de los puntos que yo tengo que completar. Y a medida que van pasando las semanas, bueno, cómo va avanzando el proyecto, ¿no? La roja es la actual, obviamente, y después la azul es el estimado. ¿Por qué está el estimado? Para que vos tengas una idea, pero nunca va a ser exactamente la real, porque obviamente no es lo mismo lo que vas a avanzar en la primera semana, que estás quizás más entendiendo, que lo que vas a avanzar en la última, que siempre es como un poco más pronunciada esa bajada, pues cuando se empieza a lanzar todo, ¿no? Entonces, puede ser que quizás en los primeros días, perdón, no son semanas, estos son días del sprint, en los primeros días del sprint vayas un poco más lento y después tengas alguna caída en la que resolviste más puntos y después te volviste a estancar un poco y después vuelve a bajar. Bueno, entonces ahí vos vas viendo, y esto te sirve para entender, porque más o menos, si venís acá, como esta línea roja, está buenísimo. Si, nada, ves que viene, ya pasaron 5 días o 10 días de los 15, vos seguís acá en 96 y algo está pasando, ¿no? Entonces, como digo siempre, este tipo de gráficos, las herramientas, tipo si algo te lo hace automático, muchas veces lo que falla, y pasa en todos, en el bar down, bar up y en el capacity, muchas veces lo que pasa es que lo que hacemos es, hacemos las tareas, pero no las gestionamos en la herramienta. Entonces, si vos no las cerrás, nunca te las vas a descontar. Entonces, muchas veces, cosas que nos pasaban era que nosotros, desde el control de portfolio, entrábamos a ver los tableros de cada uno de los equipos para ver más o menos cómo iban, encontrábamos que durante 14 días tenían todo establecido y el 14 hacía pum y caía. Y la realidad es que eso para gestión no sirve. Entonces, muchas veces estos gráficos son súper útiles si hay una gestión de ticket real. Si vos estás trabajando con Post-it o con otra herramienta y Jira la tenés solamente, Jira como cualquier herramienta que tengas de gestión de proyectos, ¿no? Para tener el proyecto un poco visibilizado y porque es la herramienta de la compañía y te obligan a usarla y no te va a funcionar. Pero la verdad que es una herramienta que sirve un montón para entender un poco si vas bien o no alineado en ese sprint, ¿no? Un poco lo que hablamos en la clase anterior, ¿viste? Cuando viste que dijimos descansos y cuando hay sobrecarga de trabajo, eso puede ser también. Sí, acá no se va a ver tanto porque en realidad vos acá ya estimaste, entonces quizás eso no lo vas a notar, eso lo vas a ver más no hay una herramienta, eso tiene que ser más el Scrum Master que tiene que estar viendo un poco el trabajo del equipo y si tenés a uno sobrecargado de trabajo, bueno, y ahí compensarlo con otro, eso es más tarea de gestión que no hay una herramienta tanto para es más eso. parecido a un GAN, puede ser, a un GAN. Sí, eso sí, son más de estilo. Y la diferencia entre el bar down, que era el que comentaba recién, y el bar up, es que este es para el total del proyecto. Acá vos no medís los días. ¿Por qué? Porque en el otro, yo acá ya definí que iba a ser 100 puntos y en ese sprint iba a ser 100 puntos, no voy a sumar. Entonces, lo puedo hacer de 100 para abajo. ¿Qué es lo que pasa con el burn up? Con el total de mi proyecto es que van a ir surgiendo cosas nuevas, que alguien te va sumando, esto que decíamos recién, cada una de las cosas de las que surgen, los puntos de mejora que surgen en las retrospectivas pasan a ser parte también de ese backlog, entonces van sumando puntos. Entonces yo puedo tener al principio del proyecto 100 puntos, pero después va a ir subiendo. 100 puntos como tareas, ¿no? Porque quizás si vieron quizás ya se olvidaron de esto, no lo vieron tan específico, pero como tareas que tienen que hacer o como desmenuzar un poco esas tareas, ¿no? Pues tengo 100 cosas para hacer, hacerlo un poco más simple. Esas 100 cosas al principio del sprint van a seguir siendo las mismas 100 que al final, porque yo no voy a agregar nada en el medio del sprint, no debería, ¿no? Entonces, pero sí en mi proyecto yo puedo agregar algunas cosas más que vayan surgiendo. Entonces, para ver el avance del proyecto total, se usa el burn up, que es exactamente igual, donde yo tengo la línea azul con el estándar de la cantidad de cosas que tengo que hacer, y después cuánto fui haciendo en cada una de las interacciones, o sea, en cada uno de mis sprints.
Esto también, ¿para qué me sirve? Es normal y puede pasar que por muchos sprints tenga una línea un poco más planchada, más meseta, pero en algún momento si no me empiezo a acercar a la cantidad de puntos total y se me van pasando las semanas, algo está mal. Entonces, este también sirve mucho para ver el global del proyecto, ¿no? Porque a veces sprint a sprint no es tan, no sé si es tan necesario o no, pero es como mucho más fácil tener ese control, porque es más chiquito, son 15 días y yo tengo que hacer tantas cosas y más o menos la semana, en las 15 días, en el Pero este sprint, sprint va que aplica, trabajando. pero en el ¿Cómo? sprint que aplica en empresas chicas, grandes, medianas o No, en la cualquiera. que quieras, en cualquiera que esté trabajando con metodologías ágiles. El sprint es el periodo de 15 días en los cuales el equipo tiene que entregar algo, ¿sí? Pero eso puede ser grande, chico o mediano, pero 100% que el área esa esté trabajando con metodologías ágiles. Entonces, la diferencia es que este se usa para el total del proyecto y el otro para medir el sprint. Y después el velocity, perdón. El velocity chart es para mostrar la velocidad del equipo, que no es en realidad la velocidad, sino lo que el equipo puede gestionar en cada uno de los sprints. Entonces, acá lo que hacen es eso que decíamos, yo estimé que puedo hacer 10 tareas en este sprint. Si esas 10 completé las 10, listo. Mi lista celeste, que es lo comprometido, va a ser igual a la naranja. Normalmente pasa que en un sprint de todo lo que tenía comprometido, algo no me entró y pasa para el siguiente sprint. Y está bien. Entonces, acá lo que va midiendo es, si yo dije que podía hacer 10 tareas y completé las 10, y posiblemente para el sprint que viene puedo decir que puedo hacer 15 y posiblemente llegue a esas 15. Entonces, todo el tiempo sirve un montón para jugar con eso, bueno, qué completé y qué no y qué puedo hacer, ¿sí? Entonces, porque entonces te permite entender un poco cuál es la capacidad de tu equipo y que la capacidad del equipo no es siempre la misma. Siempre al principio va a requerir mucho más tiempo de aprendizaje, de entender un tema, entonces la curva de aprendizaje es más lenta al principio y después va avanzando, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre el sprint 1 va a ser un poco más chico, el 2 puede ser un poco más grande, y la idea es que uno pueda medir cómo se comportó el equipo entre lo comprometido y lo realmente ejecutado, ¿sí? Y eso, esa capacidad de entrega, esa también, como todo, te sirve para poder ver, tomar alguna decisión de, bueno, ok, en el sprint que viene ponemos más actividades o no, si nos quedamos muy por debajo, bueno, entonces el sprint que viene hay que poner eh, menos acción, menos tareas, ¿no? Esto en realidad, siempre que lo veo digo, lo tengo que cambiar, el gráfico está mal, está en modo de ejemplo, no hay presentación, pero si yo en este sprint 4 no pude realizar lo comprometido, nunca en el 5 voy a mandarme a hacer más de lo que comprometí en el 4, porque yo veo que la capacidad de mi equipo no alcanza, o sea, no es lo suficiente para hacer eso. Y es muy raro que si en este no llegue a en este haya cumplido. Pero bueno, es solo para ponerle un dibujito ¿cómo se llama? A la gráfica y quedó así. También me sirve para esto, o sea, digamos, el entendimiento de si yo tengo esta gráfica y estoy viendo en el sprint 4 que no llegué a lo comprometido, el sprint 5 voy a poner lo mismo o un poco menos, nunca voy a poner más, ¿no? La idea es un poco esa, entender, bueno, cuál es la capacidad de mi equipo para cada uno de los sprints. Entonces, bueno, un poco esto, ¿cuáles son los usos? El seguimiento de la velocidad de mi equipo, qué es lo que puede hacer, identificar si hay una velocidad constante o si no. En este caso, lo que te está mostrando es que tu equipo no tiene una velocidad constante, porque cada sprint va haciendo más o menos, entonces la realidad es que hay algo ahí que se puede ajustar, entender, bueno, por qué todo el tiempo va variando la velocidad del equipo. Predicción para planificación, esto que les decía recién, entender que si en un sprint no pude cumplir lo comprometido, posiblemente el otro te va a planificar menos o debe entender dónde estuvo, porque quizás no pude llegar a lo comprometido porque hubo un tema técnico. Bueno, ok, eso se entiende, pero bueno, te ayuda también a identificar un poco qué mejoras o qué problemas van surgiendo. Recuerden que metodologías ágiles trabaja todo el tiempo sobre la identificación y la mejora continua, ¿no? Que era lo que vimos en uno de los principios. Entonces te ayuda a identificar eso y entender, bueno, ok, la velocidad de mi equipo es constante, está bien, debería ser así. No es constante, ¿qué pasó? ¿Hubo un problema en el equipo, un problema técnico? Eh, ¿Cómo tengo que planificar el sprint siguiente? Y después, todo, como veníamos hablando, es la transparencia para los interesados, ¿no? Poder entender cómo está trabajando y por qué de repente se decidió hacer más, comprometerme a hacer más trabajo, comprometerme a hacer menos y entender por qué, bueno, porque el sprint pasado no pudimos llegar o hicimos de más, o bueno, no de más, pero no sobró tiempo, o tuvimos la capacidad, bueno, esa transparencia es fundamental, es una de
los focos, ¿no? De los puntos principales, la transparencia de las metodologías ágiles, y la transparencia con los interesados es fundamental. Esto, bueno, como decíamos, ¿no? De tener el cliente adentro del equipo y no mostrarle solo el resultado final sin todo lo que pasó en el medio, como pasaba quizás antes, es parte de esta transparencia, ¿no? Y todos estos charts, lo que están todo el tiempo mostrando es, ok, cómo va avanzando el equipo. Entonces, cuando los tenés online, porque vos estás gestionando tu trabajo, entonces en el mismo dashboard, el mismo tablero está, que sería un método pool, ¿no? De, ok, cualquiera interesado puede entrar y mirarlo. La verdad que da mucha transparencia de cómo está avanzando el equipo. Y uno no tiene que tenerle miedo a esa transparencia, porque si yo estoy avanzando lento, bueno, no tengo que tener miedo de que alguien venga y me lo juzgue, porque no debería pasar. Y si pasa, es decir, bueno, listo, ok, hablamos desde lo ideal, ¿no? Entender que es de parte, entender, bueno, está pasando algo, necesitas, por ejemplo, como Scrum Master, necesitas que te libere algo, o sea, hay algún tema de sistema, necesitas que te gestione con alguien, que eso se resuelva, necesitas que revisemos por qué todos los días se nos está cayendo los ambientes bajos, y no podemos testear, no podemos probar, no podemos avanzar, bueno, todo eso de alguna manera surge esa transparencia. Y entender que mostrar un poco, a veces uno le tiene miedo a esto de mostrar así, de trabajar atrás de una vidriera y que todos vean, pero de alguna manera esta transparencia con los interesados es lo que hace que uno no tenga esa ansiedad adentro de, bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando, ¿no? Va siguiendo el paso a paso de todo el proyecto. ¿Hasta acá alguna duda de comunicaciones o algo? Perdón, que me fui sin preguntarles. No. Claro, perfecto. Después, bueno, como decíamos recién, hay diferentes herramientas de gestión. La verdad es que la mayoría seguramente ya las conocen. Para las metodologías ágiles es fundamental todo lo que sea muy visual, ¿sí? Porque cuanto más visual sea la herramienta, más fácil va a ser la planificación. No es lo mismo planificar con un Excel, como hacíamos antes el project, ¿no? No sé qué, que planificar con un Canvas, donde vos tenés los Canvas, ¿no? Donde tenés los stickers, donde tenés los posts, donde puedes ir viendo. La verdad que por eso surgieron tantas herramientas en el último tiempo que son estos tableros, ¿no? Que son tan visuales, porque es mucho más fácil la gestión para, sobre todo, las metodologías ágiles, incluso creo que para todas, cuanto más visual es la herramienta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés Jira, que es una de las herramientas más populares, que tiene una versión gratuita, después tenés obviamente la versión paga, donde tenés una parte que es mucho menos visual, donde cargas todos los tickets, todo, pero después todo te lo puedes llevar a roadmap, a sprint, a reportes, porque la verdad que lo visual, el poder ir pasando y entender, bueno, ok, ¿qué es lo que tengo para hacer? ¿Qué es lo que tengo en progreso? ¿Qué es lo que tengo en revisión? ¿Qué es lo que tengo ya hecho? Es súper importante. Yo, por ejemplo, trabajo con un equipo y hacemos la gestión por Jira, y a mí me gusta esta vista y el otro me pone la vista de todos los detalles. Y yo es como que no, poneme la vista de los cuadraditos. Como que cuanto más visual, a veces es mucho más fácil entender qué es lo que hay para hacer y qué es lo que no, y en qué, si vos tenés todo to-do y estás llegando al fin del sprint, o sea, para la gestión ágil, cuanto más visual sea la herramienta, mejor es. Trello, obviamente todos la usamos en algún momento, es exactamente la función es más, o sea, son diferentes herramientas, pero la función es la misma, que puedas tener todo el avance y todas las historias, ¿no? Todas las etiquetas, todos los cuadritos de cada una de las historias que tenés que hacer para poder asignarlas, poder ponerle comentarios, poder avanzarlas de estado y tenerlo mucho más visual, ¿no? Asana es otra que quizás laboralmente no se usa tanto, pero muchas veces se usa más para en pymes o en cosas más chiquititas se usa mucho, porque es como más simple y más fácil de gestión y más visual también. Y después ClickUp, todas son del mismo estilo, ¿sí? Son diferentes herramientas. Aquellos que necesiten o que estén buscando las versiones gratuitas de alguna de estas que están buenas, pero la idea es esto, ¿no? Es tener visualmente, que puedas mirar y visualmente sea mucho más fácil de entender en qué estado está el proyecto, ¿no? En qué estado está cada una de las historias del proyecto. Y obviamente, sobre todo Jira, creo que las demás no las uso tanto, pero bueno, acá Jira lo que tiene bueno es que vos lo podés dividir por sprint y entender en cada uno de los sprints qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo. Creo que todo Trello también, pero bueno, en Jira es súper claro esa parte, ¿no? Decir, bueno, ok, tengo todo esto para hacer, esto es lo que entra en el sprint 1 y te arma el dashboard. Bueno, esto es lo que quedó pendiente. Y vos cuando priorizas ese backlog, listo, esto es lo que pasa en el sprint 2 y todo lo que queda pendiente, bueno. Pero simplemente son herramientas de gestión que se usan para eso, ¿no? Para poder tener todo el estado del proyecto y muy visual, ¿no? Donde está cada una de las cosas. Después la gestión de riesgos es algo que en PMI aparece como parte del ciclo
ciclo de vida del proyecto, es una de las áreas de conocimientos. En metodologías ágiles no está ahí, pero sí obviamente si hay un riesgo y se identificó, pasa a ser parte del backlog a trabajar. Lo que pasa es que no hay una gestión escrita de cómo debería ser la gestión de un riesgo dentro de un proyecto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que cualquier riesgo es, bueno, ok, describir cualquier evento o condición que pueda ocurrir o no, y que de ocurrir puede tener un efecto positivo o negativo. Siempre asociamos los riesgos con efectos negativos, y normal, el 90% de las veces están relacionados a efectos negativos. ¿Pero a qué se refiere un riesgo con un efecto positivo? Es cuando, no se me ocurre algo que pueda predecir, pero un ejemplo es lo que pasó con la nota de Darín con las empanadas, que de repente le hizo una nota normal, y acá no me quiero poner si estoy de acuerdo o no, en la que dijo, nada, hablando de qué va a meter la gente si hoy una docena de empanadas sale 40 lucas. Real o no real, ¿qué es lo que pasó? Muchos se colgaron de eso y, o sea, la empanada, digamos, la empresa de empanadas de la que teóricamente hablaba Darín, que la mayoría o todos entendimos de cuál era, salió a decir, sí, porque Darín se sumó a eso que sucedió y le sacó provecho. Eso es un riesgo positivo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Sacarle provecho eso diciendo, sí, viene a comprar acá y compra a la hija, y sacaron notas de sí, no sé qué, y esta es la que más le gusta. Entonces, creo que, no sé, por unas semanas todos escuchamos mi gusto, mi gusto, mi gusto, mi gusto, y el que no conocía las empanadas mi gusto las empezó a conocer a raíz de esa nota. Eso fue un riesgo positivo. A la empresa le hicieron propaganda gratis y ni siquiera acerca de una charla que nada tenía que ver con empanadas. ¿Y qué es lo que sucedió para las demás? Che, 40 lucas no hace falta. En Empanadas Express tenemos la docena 10.000, vení probalas que están buenísimas. En Empanadas Castelar tenemos la docena 12.000, vení probalas que están buenísimas. Entonces, se agarraron a eso y empezaron a trabajar, bueno, eso sería un riesgo positivo de alguna manera. Algo que sucedió que para vos fue positivo porque lo pudiste aprovechar, porque lo quisiste aprovechar, si no, podía valle pase, ¿no? Entonces, no se me ocurre un ejemplo de algo quizás que no pueda predecir, pero sería eso, ¿no? Ahora, los riesgos negativos son obviamente en los que más te vas a enfocar, porque son los que pueden llegar a generarle a tu proyecto alguna demora o incluso que no se pueda llegar a término. Entonces, cuando uno hace esa gestión de riesgos, lo que haces es, ok, reduzco un montón la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Preparo respuestas, de decir, bueno, ok, si pasa esto, hago esto, si pasa esto, hago esto, y en el caso de positivos, maximizo las oportunidades de eso que está sucediendo. Obviamente, la gestión de riesgos también tiene una planificación donde vos planificás cómo lo vas a gestionar. Y después, bueno, hay diferentes también herramientas. Esta es una que a veces se usa, que lo que hace es, porque una vez que uno identifica los riesgos, tenés que empezar a clasificarlos para ver qué riesgos voy a gestionar y cuáles no. Entonces puede haber riesgos técnicos, puede haber externos, puede haber riesgos de organización o riesgos de gestión. Por ejemplo, algo que pasa mucho cuando son proyectos relacionados, no sé, a diferentes áreas, puede haber algunos frenos que sean más gubernamentales, ¿no? Algún riesgo de organización, algún riesgo de gestión, puede haber riesgos técnicos, bueno, queremos hacer esto, pero los sistemas no acompañan, bueno, todas esas cosas que pueden llegar a suceder, uno las tiene que listar de alguna manera y ver después si queremos, esperen, pues no quería entrar acá, si queremos o no gestionar esos riesgos, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cuál es el que quiero gestionar y cuál no? Normalmente se usan este tipo de gráficos. Muchas veces, como digo, se hace más a dedo, esta es la herramienta que se usa para eso, pero a veces es como, bueno, mirá, tenemos este riesgo, puede pasar, puede no. Lo que uno tiene que entender cuando piensa en estos riesgos, cuando piensa en estas cosas que pueden suceder al proyecto y que pueden llegar a generar una demora para ese proyecto, es pensar, ¿qué tan probable es que suceda y qué tan crítico es que suceda? Por ejemplo, estoy haciendo un proyecto de una herramienta de ventas. Ok, cae un meteorito en la Tierra y justo sobre Buenos Aires y explota todo Buenos Aires. ¿Es crítico? Sí. Se acabó el proyecto. ¿Es probable? No. ¿Voy a hacer algo para mitigar ese riesgo? No. Obviamente es un caso muy extremo, pero para que se entienda que tenemos que entender, por ejemplo, probabilidad con criticidad. Y que si algo es muy, muy crítico, pero poco probable, quizás la decisión que se viene tomando es, bueno, no nos adelantemos a esto. No tomamos ninguna acción para esto. Ahora, si tenés un riesgo, que es muy probable que suceda, y que es poco crítico, bueno, ahí va a depender un poco de esa mitigación
qué tanto costo-beneficio, qué tanto esfuerzo versus el beneficio que te da que ese riesgo no suceda, vale la pena o no. Quizás también la decisión. Entonces, por cada uno de los riesgos que se listan, se va generando esta tabla de probabilidad e impacto. Y en realidad, a los primeros que le vas a prestar atención, obviamente, son los que tengan impacto alto y probabilidad alta de que suceda. ¿Sí? Esos hay que atacarlos. Entonces, toda esta planificación de riesgos, primero comienza con la identificación de los riesgos, que es listar todas las cosas que pueden suceder, que puedan afectar al proyecto, en la identificación de la probabilidad y el impacto, y después con establecer un plan de acción para eso. Una vez que uno establece el plan de acción es, ok, no se hace nada, no hacer nada es una acción, en este caso, ¿sí? Es una decisión que se tomó y que la acción que se va a hacer para ese riesgo es ninguna, no se va a poner esfuerzo en esto porque el beneficio es mínimo. Otro creo el caso que estábamos viendo que decíamos, pero bueno, nada, para es un ejemplo real, pero se entiende igual cuál es. Después, si obviamente tenés algo con impacto grande y probabilidad grande, vas a tener que tomar una acción. Entonces ahí ya se empieza a listar, bueno, cuál va a ser la acción, cuál es el plan de seguimiento, quién la va a seguir, cada cuánto se va a revisar eso y ver el estado de ese riesgo, ¿no? Muchas compañías tienen área de riesgo, normalmente dentro de seguridad, si querés medir los riesgos de seguridad, dentro de sistemas, si querés medir los riesgos de algunos sistemas, que lo que hacen es ver la compañía como un poco más cross. Y decir, por ejemplo, riesgos. Tenemos todos estos sistemas que están a punto de perder soporte, ¿no? Porque quizás tenés sistemas desactualizados, con Windows viejos, con Linux viejos. Entonces, en algún momento, Microsoft lo que te dice es, che, mira, todos los Windows que no estén actualizados, después vos los podés seguir usando, pero no van a tener más soporte de la compañía. Ok, todos los Linux. Entonces, te empieza a pasar un poco eso, donde, bueno, empieza a decir, bueno, yo tengo que Por levantar ejemplo, sí. te quería decir, yo por ejemplo, cuando yo me cambié ahora a Windows 11, ahí yo sentí que hice eso. El empate va a ser grande y va a ser crítico. Por eso yo digo, no, actué en el momento. Cambié a sistema 11, porque si no me iba a dar, el Windows Defender no me iba a dar soporte gratis y tenía que pagarlo de lo externo. Tal cual, a nivel compañía obviamente las decisiones son mucho más grandes y muchas veces hay Windows que no muy viejos que se están usando y la verdad es que como los sistemas y todas esas cosas se pagan, quizás no necesitas ese control gratis, pero sí que sigas teniendo soporte, sí que sigas funcionando, sí que las aplicaciones que se montan sobre ese Windows sean compatibles con ese Windows tan antiguo, Windows 8, Windows... Entonces, un poco lo que va pasando es eso, ¿no? Entonces, uno levanta el riesgo y después decís, ¿es probable que pase? Sí, en algún momento va a pasar porque Windows te va a decir esto, ¿cuál es el impacto? Y es grande, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el plan de mitigación de esto? Y empezar a hacer proyectos para migrar los servidores que están en un Windows, un sistema operativo viejo, empezar a actualizarlo, ¿no? Por uno cada vez más nuevo, más nuevo. Entonces, bueno, ese Porque es un hoy te da poco Windows la todo el página, por trabajo. ejemplo, bajarlo la ISO también, por ejemplo. La ISO, Sí, ahí va. a lo que voy, un poco lo que les decía en la clase, esto de Windows lo estoy dando como un ejemplo. Si vamos al ejemplo del ejemplo, el ejemplo del ejemplo es súper largo. O sea, puede ser Windows como mil cosas. La idea es entender esta, ¿no? Que si uno tiene un riesgo, uno ¿cómo lo puede mitigar? Digo más que nada porque sé que a veces cuando hay dos que estamos charlando, nosotros dos estamos súper bien, pero quizás los demás se les hace un poco más tedioso. Entonces, como para no irnos tanto del ejemplo, nada, esto de Windows es simplemente un ejemplo que se me ocurrió porque es súper real en un montón de compañías. Quizás tenemos sistemas operativos viejos y que en un punto te dicen, che, mirá que esto es el end of life de este sistema operativo y de esta versión y tenés que empezar a actualizar, ¿no? Entonces, eso pasa a ser un riesgo y se empieza a armar un plan de acción, se hace un proyecto de eso y se hace ese seguimiento, ¿no? Ese sería un poco la acción con los riesgos. Y también, si tu compañía no tiene este área de riesgo o no tiene o no está quizás a ese nivel, entender bueno, ok, cuáles son los riesgos, qué es lo que tiene que suceder. Por ejemplo, no sé, nosotros hoy estamos con un proveedor que tiene un sistema y uno de los riesgos es qué pasa si ese proveedor se va. Y tenemos todo este sistema que usamos de alertamiento de todo con ese proveedor. Bueno, tenemos que empezar a hacer todo un montón de cosas que van surgiendo que uno empieza a pensar en esos riesgos, cuál es la probabilidad, cuál es el impacto y después cuál va a ser el plan de mitigación, ¿no? Ese plan de mitigación muchas veces es todo un proyecto y requiere toda una gestión. Esto era un poco más o menos lo mismo, nada más que se registraba. Y esto de análisis FODA, esto es un montón para todo lo que tiene que ver con riesgos y con oportunidades.
para mí tiene más que ver con un análisis, no, por eso lo pasé, no lo usaría tanto como gestión de riesgos en sí, pero sí cuando tenemos que entender cómo está el área, cómo va el proyecto, si quieres avanzar con algo, el análisis FODA para mí es fundamental. Y quizás un poco los que estén, o sea, que a veces te agarra esa cosa de, uy, ¿dónde estoy parado? Estoy con el trabajo que me gusta, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, hasta háganlo con ustedes mismos, ¿ok? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el proyecto? ¿No? Hablando de proyecto, después cada uno lo llevará. No, FODA significa eso, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O sea, ¿cuál es la fortaleza? Esto se usa mucho en las retrospectivas de los proyectos de metodologías ágiles. ¿Sí? En esas reuniones que hacen al final del ciclo de vida del proyecto, al final del sprint, se usa mucho, bueno, ¿cuál es la fortaleza del equipo? ¿Cuál es la fortaleza de cómo estuvo trabajando? ¿Cuál es la fortaleza? Y ahí se listan todas las fortalezas. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son aquellas cosas que debilitan, ¿no?, al proyecto? Por ejemplo, las discusiones, ¿no? En el caso de estas, del trabajo que se hace mucho retrospectivas, ¿no? Debilidades también puede ser sistemas que fallan. Bueno, eso ya más en amenazas. ¿Y cuáles son las amenazas? ¿Sí? Si es un sistema que falla todo el tiempo, si hay, yendo más al grupo, si hay algún problema en el grupo mucho más importante, algún clima laboral más complejo, bueno. ¿Cuáles son las fortalezas de aquello que fortalece al grupo, fortalece al proyecto? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que tiene ese proyecto? ¿Cuáles son aquellas cosas que debilitan el proyecto y aquellas cosas que lo amenazan? ¿No? Que es una amenaza, lo mismo recién el riesgo, puede suceder o no, pero si sucede, puede llegar a tener un impacto. ¿No? Las debilidades están sucediendo, hoy hay algo que te está debilitando ese proyecto, o ese equipo de trabajo, o ese grupo, o eso. La amenaza es una amenaza, está ahí latente, puede pasar o no, pero si pasa va a tener un impacto. Entonces, analizar todo esto, identificar todo esto, te sirve si vas a, obviamente, tomar alguna acción con eso. Bueno, las fortalezas, sigamos, si tenemos algo que nos está saliendo bien, que lo estamos haciendo bien, sigamos para adelante y repliquémoslo, no que sea una casualidad que pasó en un sprint. Hagámoslo en todos. Una oportunidad, algo que todavía no está sucediendo, pero que sabemos que tenemos la posibilidad de hacerlo y que nuestro proyecto funcione mejor, se gestione mejor, vaya mejor, bueno, ok, empecemos a trabajar para que eso suceda, ¿no? O sea, pongámoslo en el siguiente sprint y empecemos a mirarlo y si yo ya identifiqué que esta es una oportunidad, usémosla. Las debilidades tratemos de evitarlas. Si ya identificamos que esto nos debilita, bueno, ok, ¿cuál va a ser el plan D para tratar de ir cada vez que eso sea menor? Y las amenazas, todo los riesgos que hemos recién. Una vez que identifiqué cuáles son las amenazas del proyecto, del área o lo que sea, armo, bueno, ok, probabilidad de impacto. Si la probabilidad de que esta amenaza suceda es muy alta y el impacto es alto, ¿cuál va a ser mi plan de acción, no? El análisis FODA es algo que se usa un montón, se usa muchísimo en un montón de cosas, sobre todo en las startups, cuando vos tenés que empezar a trabajar en algo, a trabajar con un grupo nuevo, a trabajar con un área nueva, a trabajar con un proyecto nuevo, porque te va orientando un poco en dónde estás parado y te va poniendo como, no quiero decir metas, pero como puntos a trabajar, ¿sí? Cuando vos podés identificar algo y después ya tenés la posibilidad de eso de trabajarlo. Cuando podés identificar una fortaleza, bueno, ok, la sigo replicando. Cuando puedo, y deja de ser una casualidad de que justo en un momento pasó eso que estuvo buenísimo. No, dejo de que sea una casualidad de que justo ahí lo empiezo a repetir a propósito. Una oportunidad, empiezo a trabajar para que suceda, y debilidades y amenazas, empiezo a ver de qué maneras puedo evitarlas, ¿no? Entonces, este análisis se usa muchísimo para todo lo que es cuando hay algo, un área o equipo comenzando a trabajar juntos. Ahí está, cayó, esta era la última. Buenísimo. A ver, ¿es así nomás? Sí, perfecto. Entonces dejo de compartir. Esto es un poco toda la primera parte de lo que es la gestión de proyectos. Más que nada, viendo como de estas herramientas, ¿no? Un poco llevando, tuvieron una materia de gestión de proyectos, tuvieron materias de, no me acuerdo el nombre que se veía, Gantt o Parto. Esto lo que estamos viendo es desde el lado de herramientas de gestión, ¿no? Nosotros como herramientas de gestión vemos desde las herramientas de sistemas de información hasta todo lo que se usa para gestionar un proyecto. Y también nuestras herramientas de gestión no son 100% herramientas tecnológicas o 100% herramientas tipo un análisis FODA o una matriz de probabilidad de impacto. También nuestras herramientas de gestión es las comunicaciones, cómo comunicamos. Entonces, un poco la idea es ver todo eso desde el lado de la herramienta de gestión. Y también conocer a los roles, con quién vas a trabajar, con quién paga el sueldo.
Y que cada uno pueda tomar de eso qué es lo que le sirve. Yo siempre digo, ¿no? Como el terciario no te va a dar el conocimiento 100% de esto para todas las materias, ¿no? Justo lo hablamos. No te va a dar el conocimiento 100% de nada, pero te va a dar las llaves para que puedas abrir la puerta que necesites. Si te vas a dedicar a programación, por más que hayas hecho una carrera de análisis de sistemas, sino de desarrollo, que de hecho en su momento era la única que existía, tenés la llave para abrir esa puerta y para buscar la información donde necesites para poder dedicarte 100% a eso, en gestión lo mismo. Entonces, un poco mi idea con esto es lo mismo, ¿no? Quizás de todos los que somos en esta clase, muy poquititos se dediquen 100% a gestión de proyectos en sí. Pero son herramientas que te sirven en cualquier área, y que conocerlas y que poder ponerle foco a eso cuando hay algo que te suena y que te sirve, y tener esa herramienta que te ayuda, está buenísimo. Es como cuando tenés que desatornillar algo y tenés un cuchillo o tenés un destornillador. Sí, las dos cosas sirven, y todos hemos sacado algún tornillo alguna vez con un cuchillo, pero la verdad cuando es un destornillador es un placer. Pues si ahí vas, te dejo de sufrir con el cuchillo de punta para poder sacar el tornillo. Entonces, esto es lo mismo, es conocer las herramientas, porque si vos ni sabes que existe el destornillador, vas a seguir toda la vida con el cuchillo sin saber que existe y que lo tenés ahí al alcance. Entonces, la idea es un poco esa, entender cuáles son todas las herramientas, o algunas, porque en realidad hay muchas herramientas más, y cómo podemos usarlas y cómo nos puede servir si trabajas en proyectos 100% mucho más entendible y mucho más aplicable. Si no trabajas en proyectos, también que lo puedas usar y que te pueda ser útil. Así que la idea es un poco esa. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá?